Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el tercer canal La Voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Esta mañana en Quibdó, diferentes obispos del país, y iniciamos con esta noticia que nos parece supremamente grave, que confirma las denuncias que ya en su momento había hecho el tercer canal, precisamente cuando estuve en la población de Río Sucio, ahí sobre el río Atrato, Río Sucio Chocó, y donde conocimos denuncias muy graves sobre minado de los territorios, reclutamiento forzado de niños, confinamiento de las comunidades. Pues bien, la iglesia que siempre ha estado atenta en estas zonas, que se ha convertido en la gran acompañante de las comunidades, pues en este momento alzó la voz y denuncia. Estuvieron en la rueda de prensa el obispo Monseñor Juan Carlos Barreto, el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, el obispo de Apartadó, Hugo Torres, el director de la Pastoral Social, Ney Marín, y el representante de la Organización Indígena de Antioquia, Amelia Santa Cruz. ¿Por qué se reúnen estos obispos y dan la alerta? Porque la situación en Murindó, Murindó Nuevo, Murindó Viejo, sobre el Atrato, es muy complicada. Sigue el desplazamiento, sobre todo y especialmente de comunidades indígenas. Siguen los combates. Se mantiene el terror en esa zona del país. Lo ha venido denunciando la Organización Indígena de Antioquia, la OIA, y hoy hace eco de sus denuncias y los acompaña la iglesia. Veamos y
manténganse conectados al tercer canal porque está en desarrollo una noticia importante que tiene que ver con estas denuncias que hicieron los obispos. Por favor, compartan en este momento la transmisión. Bienvenidos sus aportes, bienvenidos los likes. Estamos construyendo la agenda alternativa comunicacional del país. Pues bien, veamos lo que dijeron hace pocos minutos en rueda de prensa sobre la situación de Murindó y de los indígenas en Vera, en Antioquia y Chocó. Adelante. Sobre la situación humanitaria en comunidades indígenas del municipio de Murindó, Antioquia. Delegaciones de las diócesis de Quindó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral de la Raza, OMASI, el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico, realizamos una misión humanitaria y pastoral en el municipio de Murindó, del 7 al 11 de marzo del presente año. La misión se dio en el contexto de las informaciones sobre algunas afectaciones recientes y graves a las comunidades indígenas de este municipio. Las comunidades visitadas fueron las de Isla y Turriquitadó Llano. Durante el diálogo con las comunidades se constató la intensificación de la disputa territorial entre el ELN y las AGC, lo cual ha agudizado la crisis humanitaria para 2.200 personas que hacen parte del cabildo indígena de este municipio. Los hallazgos fueron los siguientes. Primero, tanto el ELN como las AGC en su disputa territorial han cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario y han afectado los derechos humanos de sus habitantes. Los grupos armados luchan por obtener el control de las rutas del narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito y el posicionamiento geoestratégico frente a los megaproyectos priorizados en esta zona. Segundo, como consecuencia de la presencia y accionar de los grupos armados, las comunidades indígenas han sido víctimas de confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía. El ELN ha instalado minas antipersonales dentro de los cultivos y en los caminos de las comunidades. Bueno, mucha atención. La Iglesia colombiana, especialmente los obispos, Monseñor Juan Carlos Barreto, Monseñor del Chocó, obispo del Chocó, está denunciando en rueda de prensa que el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia están reclutando en los territorios indígenas de El Atrato, concretamente de la zona de Murindó, Murindó Viejo y también en Río Sucio, que hay minado en este momento en los territorios. Vale la pena recordar que hace unos días un niño perdió la vida por pisar una mina y que esto se estaría llevando a cabo entre disputas, combates entre el Ejército de Liberación Nacional y las autodefensas gaitanistas de Colombia. La rueda de prensa duró bastante tiempo, hay preocupación por parte de la Iglesia colombiana y aquí viene otra denuncia importante que hicieron los obispos hace pocas horas. Tercero, los habitantes de Turriquitadó Alto debieron desplazarse a Turriquitadó Llano debido a que las AGC obligaron a algunos hombres de la comunidad a transportar a uno de sus combatientes herido por una mina antipersonal hasta Turriquitadó Llano. Al enterarse el ELN de lo sucedido, obligó a las mujeres y los niños de la comunidad a desplazarse y delante de ellos instalaron minas antipersonales dentro de sus viviendas y frente a la escuela. Las familias desplazadas son 25, pero hubo 4 familias que no pudieron desplazarse y están absolutamente confinadas e incomunicadas. La comunidad de Turriquitadó Llano
ha acogido a las familias desplazadas con generosidad y fraternidad, pero su situación humanitaria se ha agravado ante las limitaciones que ya tenían por el confinamiento obligatorio. Las AGC han amenazado a algunos integrantes de la comunidad del Purificado Alto porque los consideran colaboradores del ELN. En la comunidad de Isla, en la cual un niño de 12 años fue víctima de una mina antipersonal el 28 de febrero, se vive una situación de confinamiento por las minas antipersonales. En esta comunidad, el ELN ha llevado a cabo algunos asesinatos selectivos y ha amenazado a otros integrantes de la comunidad en los últimos 2 años. Quinto, sobre la mayoría de las comunidades pesan amenazas de desplazamiento por parte del ELN. Mucha atención que también en uno de estos pronunciamientos que hicieron los obispos de la zona, quizás el más grave, el más complicado, tiene que ver con el llamado de atención que le hacen a la fuerza pública. Mucha atención, le dicen a la fuerza pública, denuncian la convivencia entre las autodefensas gaitanistas de Colombia y el ejército colombiano y las autoridades en la zona, con una repercusión muy grande sobre las comunidades que han denunciado confinamiento, minado de sus territorios, reclutamiento forzado de menores. Precisamente entro en comunicación en este momento con Monseñor Juan Carlos Barreto. Monseñor Barreto es el obispo de Quibdó. Monseñor Barreto, muy buenas tardes. Habla con Holman Morris, director del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Monseñor Barreto, concretamente, ¿cuáles son las denuncias más graves que ustedes hicieron en la mañana de hoy? Holman, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. La diócesis de Quibdó y Apartadó y algunas organizaciones sociales visitamos en una misión humanitaria las comunidades indígenas del municipio de Murindó. Allí encontramos que había una comunidad desplazada, todas las comunidades con amenaza de desplazamiento y todas confinadas por la disputa territorial que hay entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, las AGC. El ELN ha minado el territorio y entre ambos grupos, las AGC y el ELN, están amenazando líderes y comunidades. Además, constatamos, como usted decía al principio, pues relaciones de connivencia entre el Ejército Nacional, una parte de la fuerza pública, y estos actores ilegales de las AGC. Bueno, esa es una denuncia muy grave, Monseñor Barreto. También en su momento, cuando el tercer canal estuvo en Río Sucio, Chocó, hace un par de meses, pudimos denunciar. Era la misma denuncia que hacía la gente. ¿Cómo la pudieron ustedes constatar en el territorio, Monseñor Barreto? Nosotros estamos en constante diálogo con las comunidades, las diócesis, hacen presencia en estos territorios, en los cascos urbanos y también en la zona de comunidades afro e indígenas. Y pues hemos visto el accionar de los grupos armados y también, desafortunadamente, estas relaciones de connivencia que los hemos dicho en muchas ocasiones, que lo hay como iglesia, pero también siempre de la mano de las organizaciones sociales que están en el territorio y que reconocen que esta es una situación que allí se vive. Monseñor Barreto, ¿cuál es la exigencia que le están ustedes haciendo al gobierno de Iván Duque, al Estado colombiano? Y la magnitud del confinamiento, ¿tenemos cifras de cuántos serían los desplazados en este momento, Monseñor Barreto? En este momento hay 2.200 personas confinadas. Son 11 comunidades indígenas que pertenecen a 2 resguardos y que hacen parte del Cabildo Mayor de Murindó, del Cabildo de Murindó. Entonces, ellos están confinados porque el ELN ha colocado minas en sus cultivos, en sus caminos, y en una comunidad colocó minas dentro de las casas de familia y frente a la escuela. Y esta lucha territorial entre las AGC
el ELN pues los ha llevado a las amenazas y de líderes de comunidades. La petición que le hacemos a los armados es que respeten el derecho internacional humanitario y también que reconozcan que son un factor nocivo para la población. Al Estado le pedimos fundamentalmente que responda con derechos sociales para las comunidades que han sufrido un abandono histórico, que la fuerza pública se desmarque totalmente de cualquier alianza con los actores ilegales y que ojalá podamos avanzar en un diálogo de paz que nos evite todas las consecuencias que trae esta guerra abierta en la que estamos. Y las comunidades piden urgentemente ayuda humanitaria, que el ELN pues proceda a desminar sus territorios y que haya una protección efectiva del Estado colombiano. Monseñor Barreto, primero que todo, digamos, agradecer esa labor de pastoral que hace la Iglesia colombiana. He tenido la oportunidad de conocer la labor que ha hecho la diócesis de Quibdó en el atrato, denunciando la violencia y poniéndose del lado de la vida. Monseñor Barreto, pero no me cabe la menor duda cuando usted habla de 2.200 personas confinadas de comunidades indígenas. Creo que de lejos este es el drama humanitario más grande hoy en Colombia. Sí, nosotros hemos hablado de una situación muy similar en Bojayá y próximamente estaremos realizando una misión en Bojayá que vive situaciones muy similares. La están empezando a vivir otros municipios del Medio Atrato, la están viviendo también personas de Dabeiba, de Frontino, por ejemplo, y por eso nos hemos unido la arquidiócesis de Santa Fe y las diócesis de Apartadó y de Quibdó, para decir que ese es un problema territorial, concretamente en el Chocó y en Antioquia, pero sabemos que es una realidad que están viviendo muchas comunidades indígenas y afrodescendientes en otros territorios del país. Monseñor Barreto, me sigo alarmando y creo que la función nuestra como medio de comunicación es alertar, dar conocimiento, registrar. Por lo que usted me acaba de decir, entonces, tenemos 2.200 personas confinadas en la zona de Murindó. Yo alcancé a conocer Murindó y Murindó Viejo, ¿no? Todavía existe Murindó y Murindó Viejo, ¿es correcto, Monseñor Barreto? Murindó es la zona urbana, la cabecera municipal, que en este momento está en territorio del Chocó, y donde quedaba el antiguo Murindó hay una pequeña comunidad que se conoce como Murindó Viejo. Murindó Viejo, perfecto. Esas las conocí, las recorrí de mano de un sacerdote muy querido, el padre Albeiro, en su momento. Pero usted dice que esta misma situación que está viviendo Murindó, la empiezan a vivir Bojayá, Frontino, Dabeiba, es decir, Antioquia y Urabá, Antioquia, Chocó. Pero entonces estamos hablando de miles de personas confinadas y afectadas en este momento por el conflicto, Padre Barreto, Monseñor Barreto. Sí, claro. Acabamos de hacer una misión humanitaria en el Alto Baudó, donde también son miles de personas de comunidades afro e indígenas. Hicimos una misión humanitaria con la ONU, con la diócesis de Ismina, con la Pastoral Social Nacional, con organizaciones de derechos humanos y las organizaciones étnicas de ese territorio, y allí constatamos que estaban confinados precisamente por la misma lógica de disputa territorial entre el ELN y las AGC y la falta de control territorial por parte del Estado y de las mismas alianzas entre la fuerza pública, actores de la fuerza pública y con los ilegales de las AGC. Eso mismo se constató allí. Entonces tendríamos que cuantificarlos, pero en esos tres municipios, Alto Baudó, Bojayá y también Murindó y Frontino y Dabeiba, no sé, puede ser alrededor de, pues no me atrevería a dar una cifra concreta en este momento, pero está por encima de las 6.000 personas confinadas.
Terrible. Es tanto que después de que terminamos la misión humanitaria, nosotros terminamos la misión humanitaria un jueves, y el viernes, después de escuchar a las comunidades diciendo que estaban minando su territorio, ese viernes cayó una persona del Alto Baudó en la comunidad afro de Mojaudó en una mina antipersonal. En Bojayá han caído también recientemente personas en esas minas antipersonales. Padre Monseñor Barreto, ayúdeme a construir la siguiente frase usted, y le pediría el favor de que me corrigiera. Yo le diría al país, a Colombia, mucha atención en este momento, en Colombia, digamos, en lo que es Antioquia, parte de Antioquia, parte de Chocó, Pacífico, el Alto Baudó, Bojayá, Murindó, Frontino, Dabeiba, se lleva a cabo la situación humanitaria más grave del país en los últimos años, por lo menos del gobierno de Iván Duque. Más de 6.000 personas confinadas según la Iglesia, según Monseñor Barreto, según el arzobispo de Bogotá. ¿Eso es correcto lo que acabo de decir, Monseñor Barreto? Sí, la cifra la tendría que analizar un poco más, pero sí está por ahí cerca. Realmente lo que se vive en Bojayá es dramático, y en el Alto Baudó, en toda esta zona. Y de hecho, pues, los obispos de la costa pacífica y el suroccidente, 14 obispos que nos reunimos la semana antepasada, evidenciamos que el conflicto pues se ha intensificado en estos territorios y la situación humanitaria de las comunidades es muy grave. Monseñor Barreto, en su momento estaba hablando yo con líderes del Alto Baudó, líderes en Vera, y me hablaban de descuartizamiento, de personas, de poner la cabeza de las personas en las poblaciones, de una situación de terror impresionante. ¿Es esto cierto, Monseñor Barreto? Bueno, nosotros no escuchamos públicamente, digamos, estos relatos con las comunidades, aunque pues algunas personas están muy temerosas de hablar. Es posible que las hayan comentado ante algún medio o algún organismo de derechos humanos. Sabemos de asesinatos selectivos, pero de descuartizamientos completamente no hemos escuchado, no recogimos en el informe que hicimos en el Alto Baudó, ni ahora en Murindó tampoco. Monseñor Barreto, dándole las gracias por su tiempo. Sé que usted tiene múltiples ocupaciones, pero entiéndanos que, por lo menos para el tercer canal que ha definido como su línea editorial y noticiosa, la defensa de la paz, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y la Constitución del 91, pues para nosotros la prioridad es este tipo de información, sabiendo que al salir al aire pensamos, creemos, y yo soy un creyente de eso, de que empezamos a romper la impunidad y a aliviar en algo la situación de las comunidades. Solamente me queda preguntarle, Monseñor Barreto, ¿qué hay detrás de esto? Es decir, de un ensañamiento contra las comunidades, ¿qué hay detrás de esto? De ese reclutamiento forzado, del minado de los territorios. ¿Es que se está cultivando una gran cantidad de coca en el territorio y la disputa es esa? ¿O es que nos tenemos que preparar para nuevas guerras, para un nuevo ejército en Colombia de paramilitares y una nueva ola, una nueva guerra, digámoslo así, Monseñor Barreto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Los grupos armados tienen intereses en torno a las economías ilegales. Por una parte está concretamente el ELN y las AGC. También están la producción de cultivos ilícitos con unas fuertes amenazas sobre las comunidades que los obligan pues a hacer de sus territorios lugares para la producción de estos cultivos de uso ilícito. Y también están pues
el posicionamiento que hacen los actores armados frente a megaproyectos estratégicos y que pues son priorizados, digamos, por la gran empresa y por el gobierno nacional hacia el futuro. Creemos que pues tanto la guerrilla como los paramilitares pues están en una disputa por esas economías ilegales y ganando terreno para en el momento en que se empiece la realización de esos megaproyectos estar allí teniendo ya pues un avance significativo. Ya, monseñor Barreto. Pues algo que usted quiera agregar, que el mensaje en este momento al país, a las autoridades, porque esto es muy grave, la denuncia que ustedes han hecho hoy, si bien es cierto no tenemos una cifra cierta, pero solamente en Murindó estamos hablando de 2.200. Ahora, Bojayá, en fin, que se esté minando la escuela, que se esté minando el tambo indígena, la comunidad indígena, son violaciones graves al derecho internacional humanitario, es una degradación total del conflicto. El mensaje final, monseñor Barreto. Sí, nos preocupa mucho el recrudecimiento del conflicto. Habíamos visto como una luz al final del túnel con los acuerdos de paz del año 2016, pero desafortunadamente tanto el ELN como las AGC han retomado los territorios que antes tenían las antiguas FARC y hay una debilidad muy grande del Estado y falta de compromiso también. Entonces creemos que si no se resuelven los problemas sociales no vamos a resolver realmente las situaciones de fondo que nos llevan a todos estos conflictos. El Papa Francisco tiene una frase que aquí tiene mucho eco. El Papa dice que si no se resuelven los problemas de los pobres no se resolverán los problemas del mundo. Cuando queremos resolver los problemas solo militarizando el territorio pero sin conceder derechos sociales, es muy difícil que realmente las comunidades pues puedan hacer frente a toda esta arremetida de la ilegalidad, de los grupos armados de izquierda y de derecha que están posicionándose en los territorios con la fuerza de las armas. Es necesario que los colombianos nos solidaricemos. Hay un dolor muy grande cuando uno dialoga con la gente en las comunidades. Realmente en esa misión humanitaria nos arrancaron muchas lágrimas y el sentimiento de desesperanza en el que están, la tristeza, la angustia, las mujeres que dicen que no pueden dormir en las noches, los niños que obligan a sus padres a ir a los cultivos que están minados a tratar de conseguir algo de alimento, porque el llanto de los niños hace que los padres digan tenemos que arriesgarnos y se van para los cultivos de esa manera y saber que pues no hay, digamos, un Estado fuerte que pueda proteger y conceder derechos y además una sociedad que a veces es muy indiferente y que piensa que la solución es solamente a través de las armas. Necesitamos una solución a través del diálogo. El diálogo con los actores armados, pero también y sobre todo el diálogo social con estas comunidades afectadas, el diálogo con la población civil, para que tengamos una nueva visión de país. Monseñor Barreto, le he escuchado en su relato varias veces la palabra indiferencia. ¿Estamos ante un gobierno indolente, un gobierno indiferente, o simplemente estamos ante las consecuencias de haber hecho trizas la paz? Se conjugan muchos aspectos, se conjugan, digamos, los intereses maquiavélicos de los grupos armados, que muchas veces tienen discursos políticos, pero realmente están solo detrás de intereses económicos. Y también, históricamente, Colombia pues ha tenido unos gobiernos que han privilegiado a ciertas clases sociales. Por eso somos uno de los 10 países más desiguales del mundo
Eso no tiene ninguna justificación en una sociedad moderna. Y todo esto pues hace mella en las poblaciones que son vulnerables ante la presencia de los ilegales. Y tenemos también que cambiar los colombianos esa visión de que solo hay que enviar ejército cuando hay problemas en algún lugar y que lo resuelvan y que acaben con los actores armados, pero allí hay comunidades que también son víctimas. Entonces tenemos que revisar mucho esa concepción y el Estado en todas las instituciones, en todos los niveles, tiene que obrar de manera diferente. Tiene que ser un Estado que escucha a las comunidades, que dialoga y que cada uno cumple su función constitucional. Así es, Monseñor Barreto, si me permite el resumen, pues un mundo, un gobierno, un país con justicia social. Monseñor Barreto, ¿usted dónde se encuentra? Me gustaría entrevistarlo personalmente, eso lo podemos hablar más tarde, pero ¿usted dónde se encuentra en este momento? Estoy en Bogotá. Monseñor Barreto, fuera de cámaras, ya más tardecito le haré una llamada porque sí me interesa, verdad, conocerlo y entrevistarlo personalmente, verdad. Muchísimas gracias, Monseñor Barreto, por esa misión humanitaria que hace la Iglesia, por denunciar al país, como usted bien lo dice, ese sufrimiento de las comunidades, sufrimiento que tuve oportunidad de verlo en San José del Guaviare, en la vereda Cachicamo recientemente con el bombardeo que hubo por allí, donde se encuentran desaparecidos más de 20 niños. Es el mismo sufrimiento de un pueblo que hoy sufre terriblemente, y esta sí es mi opinión, bajo un gobierno totalmente indolente. Monseñor Barreto, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Bueno, muchas gracias, Olman. Feliz día. Gracias a ti. Bueno, acabaron de escuchar a Monseñor Barreto y yo no voy a ocultar en este momento de la tarde ni en esta emisión mi sorpresa. Lamento informarle al país en este momento de un confinamiento de más de 6.000 personas en diferentes comunidades en lo que es la costa pacífica, Bojayá, Murindó, Dabeiba, Frontino, Bojayá, Alto Baudó. La Iglesia colombiana le está diciendo al país en este momento que hay un confinamiento de más de 6.000 personas, puede ser mayor, pero donde los actores armados están haciendo ochas y panochas con la gente. Concretamente, dice la Iglesia, el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Minar las comunidades indígenas. Dice Monseñor Barreto que es lo que está haciendo el ELN. Minaron la escuela, minaron las casas. Que las autodefensas gaitanistas de Colombia en esa zona del país están en franca convivencia con las Fuerzas Armadas de Colombia. Y que la gente tiene miedo, que la gente tiene terror. Y vuelvo a escuchar los relatos de casi 2 décadas en Colombia, cuando estuve por allá en el Jiguamiandó, en Bojayá. Acaba de decir Monseñor Barreto, una autoridad religiosa, un monseñor, un obispo de Colombia, el obispo de Chocó, diciendo que la gente está muriendo de hambre y que no están saliendo ni a cazar ni a recoger las cosechas porque les da miedo caer en campos minados, porque les minaron los cultivos. No hay derecho. Y el presidente Iván Duque más preocupado por Venezuela. Lo que está viendo en todo el país es muy grave, muy grave. Esto debe ser una noticia que le va a dar la vuelta al mundo también. Denuncia a la Iglesia colombiana. Este es otro, si me acompaña el community manager del Tercer Canal para que ponga ya en trinos. Iglesia colombiana denuncia convivencia
de autodefensas gaitanistas de Colombia, es decir, de paramilitares, con la fuerza pública en la zona del Chocó y Antioquia. Iglesia colombiana denuncia confinamiento de más de 100.000 personas en Murindó, Bojayá, Alto Baudó, Dabeiba. Obispos de esas zonas de Colombia hicieron la denuncia esta mañana. Esperemos que el país, que la sociedad civil del país caiga en cuenta de lo que está pasando en este momento. Vamos a seguir escuchando la rueda de prensa, perdón. Vamos a seguir escuchando. Agradecemos ahora a todos los comunicadores sociales y periodistas que están con nosotros, atender las indicaciones con las que vamos a poder orientarnos, organizarnos en esta rueda de prensa. En primer lugar, se dará lectura al comunicado que han preparado los señores obispos de las jurisdicciones mencionadas anteriormente. Luego se dirigirá a todos nosotros el señor obispo de Apartadó y seguidamente estaremos atendiendo también las declaraciones del padre Neid Marín, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Escuchemos el comunicado, luego de las declaraciones que se darán, los periodistas van a hacer sus preguntas. Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, da lectura al comunicado. Comunicado sobre la situación humanitaria en comunidades indígenas del municipio de Murindó, Antioquia. Delegaciones de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral de las Ratas, OMASI, el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico, realizamos una misión humanitaria y pastoral en el municipio de Murindó, del 7 al 11 de marzo del presente año. La misión se dio en el contexto de las informaciones sobre algunas afectaciones recientes y graves a las comunidades indígenas de este municipio. Las comunidades visitadas fueron las de Isla y Surriquitadó Llano. Durante el diálogo con las comunidades se constató la intensificación de la disputa territorial entre el ELN y las AGC, lo cual ha agudizado la crisis humanitaria para 2.200 personas que hacen parte del cabildo indígena de este municipio. Los hallazgos fueron los siguientes. Primero, tanto el ELN como las AGC en su disputa territorial han cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario y han afectado los derechos humanos de sus habitantes. Los grupos armados luchan por obtener el control de las rutas del narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito y el posicionamiento geoestratégico frente a los megaproyectos priorizados en esta zona. Segundo, como consecuencia de la presencia y accionar de los grupos armados, las comunidades indígenas han sido víctimas de confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía. El ELN ha instalado minas antipersonales dentro de los cultivos y en los caminos de las comunidades. Tercero, los habitantes de Turriquitadó Alto debieron desplazarse a Turriquitadó Llano debido a que las AGC obligaron a algunos hombres de la comunidad a transportar a uno de sus combatientes herido por una mina antipersonal hasta Turriquitadó Llano. Al enterarse el ELN de lo sucedido, obligó a las mujeres y los niños de la comunidad a desplazarse y delante de ellos instalaron minas antipersonales dentro de sus viviendas y frente a la escuela. Las familias desplazadas son 25, pero hubo 4 familias
que no pudieron desplazarse y están absolutamente confinadas e incomunicadas. La comunidad de Turriquitadó Llano ha acogido a las familias desplazadas con generosidad y fraternidad, pero su situación humanitaria se ha agravado ante las limitaciones que ya tenían por el confinamiento obligatorio. Las AGC han amenazado a algunos integrantes de la comunidad de Turriquitadó Alto porque los consideran colaboradores del ELN. En la comunidad de Isla, en la cual un niño de 12 años fue víctima de una mina antipersonal el 28 de febrero, se vive una situación de confinamiento por las minas antipersonales. En esta comunidad, el ELN ha llevado a cabo algunos asesinatos selectivos y ha amenazado a otros integrantes de la comunidad en los últimos 2 años. Quinto, sobre la mayoría de las comunidades pesan amenazas de desplazamiento por parte del ELN. Sexto, después de 5 semanas de confinamiento, apenas empiezan a llegar las primeras ayudas humanitarias. Las comunidades se sienten solas e indefensas para afrontar estas grandes dificultades. Séptimo, preocupa grandemente que las AGC se muevan con mucha libertad en el territorio y actúen en connivencia con miembros de la fuerza pública. Esta situación ha sido una constante en los últimos años y se ha hecho de manera muy visible en toda la cuenca del río Atrato, de tal modo que la población civil que requiere la protección de la fuerza pública se siente insegura y desconfiada por el temor que le genera la alianza entre agentes del Estado y los actores ilegales. Exigencias. Para las comunidades indígenas afectadas por la violencia y el abandono histórico del Estado colombiano, son urgentes las siguientes respuestas. La intervención estatal garantizando derechos sociales, la ayuda humanitaria urgente, el desminado territorial y la protección colectiva que les permita gozar de tranquilidad en sus entornos culturales. A la fuerza pública se le exige un distanciamiento total de actores ilegales para que se garantice su labor de protección. A todos los organismos del Estado, incluyendo el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Murindó y los órganos de control y judicialización, se les exige el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y la intervención adecuada y oportuna en esta coyuntura y en las situaciones estructurales que se viven en la región. Insistimos nuevamente ante el Gobierno Nacional para que abra nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado, pues la guerra desatada que se libra en estos momentos en territorios de Antioquia, la costa pacífica y otras regiones del país hundirán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin que destruirá la vida de muchas personas. Es urgente firmar e implementar un acuerdo humanitario que incluya el cese al fuego para que se favorezcan las garantías de protección a las comunidades. A los grupos armados les hacemos un llamado a la conciencia con el objetivo de que reconozcan que su accionar es absolutamente nocivo para la población civil. Mientras avanzamos en procesos sólidos de paz, deben observar el derecho internacional humanitario y no deben afectar el discreto goce de derechos humanos que tienen las comunidades. Es absolutamente indispensable que el ELN, desde su dirección central, proceda a ordenar el desminado de viviendas, escuelas, caminos y cultivos y se comprometa a no volver a instalar minas. Animamos a las comunidades indígenas a resistir dentro de sus territorios y a perseverar en la exigencia de los derechos que les otorga la Constitución Nacional. Iglesia y organizaciones sociales y étnico-territoriales, continuaremos acompañando a las comunidades afectadas por la violencia y el abandono estatal. Bogotá, marzo 17 de 2021, firman en el original Diócesis de Quibdó,
Diócesis de Apartadó, Cocomacia, Cabildo Mayor de Murindó, Coordinación Regional del Pacífico Colombiano. Acabamos de escuchar la lectura del comunicado sobre la situación humanitaria en comunidades indígenas del municipio de Murindó, en Antioquia, en la voz de Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Seguidamente se dirige a todos ustedes Monseñor Hugo Torres, obispo de Apartadó. Un saludo muy especial a todos los medios, a los que siguen esta transmisión. Yo tengo para decir que en el territorio de la diócesis que limita con Jerusalén, Antioquia, en la diócesis de Quibdó, no tenemos en este momento noticias, así como el news de hoy, sobre el tema de desplazamientos o minas o confinamiento de comunidades indígenas. Pero eso no significa que no haya habido en tiempos anteriores y, como consecuencia, todavía en las cabeceras municipales de Salvador y del Río Sucio hay muchos indígenas que no han podido regresar a sus lugares. Lo mismo sucede también con las comunidades indígenas en Yucatán. Muchos se han quedado viviendo en el pueblo por no tener seguridad para regresar a su territorio. Una de las consecuencias de estas situaciones, o de las causas, es la cultura del cultivo de la coca que se está adueñando casi que de todo el territorio del Bajo Atlántico. Cultivadores, narcotraficantes, van invadiendo los resguardos indígenas, van haciendo de estos resguardos paso obligado para sus negocios y de una u otra manera terminan involucrando a los miembros de las comunidades indígenas en estos negocios ilícitos. Ha pasado una vez mucho que en alguna comunidad algunos líderes arreglaron los territorios para que cocaleros cultivaran esta mata que mata, y algunos indígenas pues se convirtieron en los machitos. Esto creó división de la misma comunidad. Gracias a la buena gestión de muchos líderes indígenas, terminaron entonces pidiendo la ayuda al ejército para la erradicación manual voluntaria. Este tema de los cultivos ilícitos está provocando un malestar muy general en toda la zona de la Bogotá. Hoy se está llevando a cabo en el municipio de Bogotá una realizado por municipios, comunidades negras a las que se unen también los indígenas. Ellos están pidiendo la presencia del Estado con obras de infraestructura, con obras de salud, con obras jurídicas, como es que el corregimiento de Bajirá no siga en el limbo en que está en este momento. Parece que fue un corregimiento que no dependiera de ningún municipio. Y lo quitaron a Mutatá y pertenece a Río Sucio, pero las autoridades no hacen presencia en el territorio. Por eso ellos piden que Bajirá sea declarado municipio como antes, para poder encarar ese desarrollo desacelerado que se está presentando. Las comunidades indígenas, por ejemplo, están pidiendo que les ayuden a organizar los viveros en guardos, que haya mejores vías de comunicación, que se mejoren las condiciones de salud a través de los centros de salud,
a través de los comedores para niños. También que hayan aulas escolares de buena calidad. Piden también que sus viviendas tengan ayuda para su mejoramiento frente a las situaciones infrahumanas. Estas son las situaciones que están muy preocupantes frente al Estado, frente a los compromisos que el Estado ha asumido con ellos. Y por eso es bueno que las autoridades le pongan atención a estos llamados para que no tenga que llegar a vías de hecho como lo están haciendo. Tenemos que garantizar que esta paz no se nos diluye, no se nos convierte en una paz de los sepulcros. Necesitamos de verdad afirmar un proceso vivo, dinámico, lleno de esperanza. Uno dice unas ideas y no le importa cuáles sean los resultados de las encuestas, porque uno no hace política para estar de acuerdo con las encuestas, sino es un proceso de convicción. Colombia, nuestro país, si no hay un viraje en el manejo de la cosa pública por parte del Ejecutivo, pues vamos a ir por un despeñadero sin fin. Aprovechándose de su condición de funcionarios del Estado, segmentos de las Fuerzas Armadas y aún ministros de Estado se empecinan en imposibilitar de que en nuestro país haya la posibilidad de una reconciliación. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.